que podamos observar de manera detenida y a detalle cuáles son los elementos que componen este nivel de redacción. El nivel que implica que podamos nosotros de alguna manera convertirnos en narradores, no exactamente escritores. A lo mejor a alguien en algún momento determinado le interesa y le va a entrar, pero siempre es necesario tener ciertos conocimientos de ciertas áreas para que los utilicemos en un momento determinado, incluso para una cuestión laboral. Nunca está de más, porque no hay conocimiento que nos haga daño. Y aquí es donde yo les puedo comentar, porque bueno, es parte de una reflexión. ¿A quién no le gusta escuchar historias? ¿A quién no le ha gustado desde su infancia escuchar cuentos o leerlos? O escuchar historias de, no sé, hasta de fantasmas, si ustedes quieren, de lo que sea. Si alguien de pronto dice, a mí no me gustan, pues para mí que no es ser humano, porque yo creo que a todo mundo le gusta escuchar o leer historias. No sé qué comentarios pueden hacer al respecto. No, a mí sí me encanta. Yo me acuerdo desde niña que mi abuelita me contaba cuentos, historias y era algo que yo disfrutaba muchísimo. Efectivamente, incluso para irse a dormir, ¿no? Oye, mamá, cuéntame un cuento para dormirme. O lo que sea. La cuestión, digo, hay profesiones que hacen los cuentacuentos, ¿no? Hay cuentacuentos que son tan profesionales y que tienen un público infantil, que son tan expertos que a las niñas y los niños los tienen así como que en el puño prácticamente. Pero efectivamente, hoy día, incluso, para quien pudiera decirnos, no, a mí no me gustan, que no sé qué, a ver. Hay películas basadas en novelas, incluso en cuentos, a lo mejor breves, relatos breves, o incluso llega a ver series. Todo eso es algo que te cuenten, porque siempre te están contando algo. Y prácticamente, desde mi punto de vista, el ser humano en general es adicto a este género. Por consecuencia, la narración es un género que nos es muy familiar desde la infancia. Digo, lo acabamos de comprobar, porque efectivamente hay quien puede decir que efectivamente le gustan mucho, le han gustado y le van a seguir gustando. Bueno, nuestra siguiente diapositiva. Nuestra siguiente diapositiva nos habla a un concepto de lo que es narrar, ¿no? Y yo creo que todos tenemos una idea muy clara de qué significa narrar. ¿Quién nos quiere ayudar con esa lectura de ese concepto? ¿Cuál? La narración. ¿Nos quieren ayudar a leer ese concepto? A ver si nada más que no me está cargando a mí la presentación. A ver. A ver. Ya. Narrar equivale a contar. La narración es, pues, el relato de los hechos verídicos o falsos ocurridos en un tiempo y en un lugar determinado, para lograr que el lector mantenga el interés y la curiosidad. Es conveniente considerar lo siguiente. Perdón, pero es que cuesta leer un poquito las letras.
Correcto. Entonces ahí tenemos, digamos, una idea muy clara sobre en qué consiste la narración. Y la narración puede ser tan breve como 2 líneas, tan mediana como 3 páginas o tan larga como 1000 páginas. Depende de qué género estemos hablando. O sea, podemos hablar de una historia muy breve, podemos hablar de un cuento mediano o podemos hablar de una novela de largo aliento, ¿verdad? De pronto, a mí se me van ocurriendo porque yo lo voy comentando, lo estoy compartiendo. Hay una colección de relatos que reunió nuestro autor de La muerte tiene permiso, Edmundo Valadez. Esa colección le llamó el libro de la imaginación. Va a ir también en la bibliografía que estamos armando para ustedes. Pero quien lee el libro de la imaginación se va a quedar extasiadísimo de cada uno de los relatos. De pronto, yo recuerdo así uno muy breve, porque es una relación muy breve, un relato muy breve que le llamó el autor anónimo El Patriota. Así le llamó El Patriota, imagínenselo. O sea, imagínenselo como yo se los estoy narrando de pronto. Están reuniendo en un cuartel a todos los integrantes que habían regresado de la guerra. Y entonces todos se empiezan a reunir, todos, y todos con el sombrero puesto. Y allá como que en medio del pelotón, un soldado no se descubre. Todos se descubren, todos se quitan el sombrero, excepto un soldado en medio del pelotón. Y va el capitán muy enojado y dice, a ver, ese patriota, descúbrase la cabeza. No es posible que usted no tenga respeto. Va, a ver, con permiso. Y se empieza a abrir paso entre la tropa hasta llegar enfrente del patriota, que no se había podido descubrir la cabeza. No es que no haya querido. E imagínense por qué no se había descubierto la cabeza. ¿Alguien quiere adivinar? Porque no tenía cabeza. ¿O porque estaba herido? Sí tenía cabeza, era un hombre casi completo, estaba vivo, pero no tenía ninguno de los 2 brazos. Ah. Para que vean. Vean, o sea, Eso es sí un no me relato lo hubiera de una imaginado. paginita. Pero de pronto, esas historias que son tan bellas, tú las conservas, las guardas para ti, porque es lo que a lo mejor más te impresiona de algunos libros, que los puedes catalogar de maravillosos. Reitero, se llama El libro de la imaginación. No es de autoría de Edmundo Valadez, no. Él reunió de un montón de libros una colección única de distintos relatos de algunos autores y algunos anónimos, y la colección, que es como de unas 280 páginas de Fondo de Cultura Económica, le denominó El libro de la imaginación. Esa pequeña historia, en realidad, es pequeña, es corta, no es ni de una página, pero cuando tú la lees, se te estruja el corazón realmente. Bueno, vamos a ver algunas consideraciones de la narración, ¿verdad? Un buen comienzo es esencial. Es como, digamos, a lo mejor voy a irme un poco a la parte audiovisual que todos los seres humanos tenemos. Dice Giovanni Sartori, un politólogo italiano muy famoso, que hoy estamos ante la sociedad de la videocracia, ¿no? O sea, las actuales generaciones son muy visuales ya, aprenden mucho visualmente porque todos nos lo dan digerido a través de imágenes. Espero que eso no se consume totalmente, porque si no, vamos a perder el placer de la lectura. Un buen comienzo es esencial. Ir directamente al grano, evitar los rodeos inútiles y las explicaciones largas, ¿no? O sea, ir al grano, como está ahí marcado, ir al grano de manera directa, como un comienzo.
¿Por qué razón un buen comienzo tiene que ir al grano? Porque si empezamos titubeando, porque si empezamos con un mal enfoque, si colocamos al personaje que no debe de ser, quizá un tercero en importancia, entonces le quitamos toda la fuerza al relato. El relato tiene que desde el principio ser amarrado, porque tiene que presentarse el principal, porque tiene que presentarse la trama desde un principio. La trama no quiere decir en sí toda la historia, ni quiere decir el final, porque el final tiene que ser especial. Colorear la narración. Y colorear la narración significa tener un alto bagaje en tus manos para poder utilizarlo a lo largo del escrito, intercalando descripciones, pero evitando la prolijidad. O sea, ser prolijo significa meterle de más, porque con eso le vas a matar el interés al lector. Y eso sí, como hemos analizado en muchos cuentos que ya compartimos, un buen final es necesario. Un final no esperado o lleno de imaginación o de fuerza puede transformar un relato trivial en una narración excelente. Y ya hemos visto algunas. No les voy a adelantar, bueno, a lo mejor sí todavía. La tarea que vamos a tener tiene que ver con un material que ya está en la plataforma. Esas se las mandé recientemente. Seguramente que ya está en la plataforma, maestra Aurora. Crónica de una muerte anunciada. Sí, ya está en la plataforma. En Perfectamente. PDF, sí. Ok, efectivamente así se los mandé en este formato. Bueno, en la siguiente presentación tenemos algunos de los postulados que un narrador debe de seguir para que pueda tener éxito en lo que va a narrar, lo que va a contar, lo que va a platicar. Hagan de cuenta que ustedes no estén pensando en un público gigante de 300,000, 15,000 personas. Piensen que su público es su familia. Y en función de eso, ustedes van a relatar, ¿verdad? Y ahí tienen que poner como uno de los puntos claves el elemento humano. O sea, toda la literatura a lo largo de la historia está unida íntimamente al elemento humano. No lo podemos desligar. O sea, no podemos hablar de algo que no sea humano, porque entonces ya no sería una narración para seres humanos. Puede ser una anécdota, pero hay que revestirla, porque si no, no vale mucho. Extendernos, si el relato lo justifica, nos vamos a extender. Si no lo justifica, no vale la pena. Entonces, aquí es donde hay que catalogar cuál es la categoría de mi narración, hasta dónde yo le quiero imprimir calidad o no, y en función de eso, mi extensión va a ser corta o larga. Algo muy importante, una narración debe tener un fondo de verdad. Si te es posible y a lo mejor estás contando algo que te ocurrió y a partir de ahí tú vas a aderezar la narración con elementos ficticios, pudiéramos decir que el 50% puede ser basado en tu experiencia y el 50% basado en la ficción. Claro que cada relato debe tener verosimilitud o aparentar que la tiene, porque si no tiene esa faceta, entonces nos despegamos de la realidad. Incluso la narración de largo aliento de la ciencia ficción, cuyo padre, como todos sabemos, fue Julio Verne, este hombre, genial, desde mi punto de vista es uno de los escritores más geniales de la historia
de la literatura universal, porque él se adelantó entre 50 y 100 años a muchos de los inventos que después cobraron vida en la realidad. Por ejemplo, el primer submarino que apareció en la Primera Guerra Mundial en la vida real, en una guerra que inventaron los alemanes, en realidad ya existía en la imaginación de Julio Verne 50 años antes. ¿Alguien me quiere recordar cómo se llama ese libro donde dio vida a un submarino? Sí lo saben, ¿eh? Viaje al centro de la Tierra, ¿no? No, esa es otra novela. ¿Pero es de él también? Sí, también es de Julio Verne. Ajá. Entonces, ¿es otra la que dices? Sí, es otra, donde el capitán se llama como el pececillo aquel de la caricatura, el Capitán Nemo. Sí, ya sé cómo. Ay, ya hay una película de esa. Sí, la han hecho película también, pero Sí. nada que ver con la novela. La novela es densa, tiene mucho vocabulario científico la novela. Sí, hay un submarino, sí, es cierto. Ay, ¿cómo se llama? No, la tengo en la mente, sí sé cuál es, pero no me puedo acordar el título. 20,000 leguas de viaje Sí, submarino. sí. Se las recomienda mucho, ¿eh? Digo, cuando tengan oportunidad, es fabulosa. Pero bueno, a lo que me refiero es que este hombre se adelantó a su tiempo. Y vean hasta dónde puede ser capaz la imaginación de llegar. Napoleón Bonaparte decía que la imaginación gobernará al mundo. Eso todavía no está ocurriendo, ¿eh? Pero cuando menos en la literatura, sí. Y uno de los maestros de la literatura de ciencia ficción se llamó Julio Verne. Digo ya, Isaac Asimov, que escribió como 300 libros de ciencia ficción, ya es otro rollo, es otro mundo, es otro maestro. Pero el primero, el pionero, se llamó Julio Verne, francés. Entonces, Julio Verne utilizó mucho de asuntos de más reales para de ahí irse a la ficción profunda. Y en efecto, hay un tema que ese sí no se ha alcanzado. El viaje al centro de la Tierra que hace rato mencionaron, ese no se ha conseguido. Pero ya se consiguió de la Tierra a la Luna, ¿no? Sí, ya. Porque el hombre ya llegó a la Luna. Bueno, hay muchos de Julio Verne, hay otros que son como que más terrestres, como 2 años de vacaciones, o sea, son otra naturaleza, pero es mucho la ciencia ficción que abarca la totalidad de la obra de Julio Verne. ¿Por qué conocer un poquito más de las técnicas de narración? Porque va a llegar un momento en el que, incluso por cuestiones laborales, tengamos que acudir a este esquema. Un esquema de narrar algo. Ahorita vamos a hablar del informe técnico. Cuando hablamos a lo mejor del resumen del informe técnico, del resumen técnico, vamos a tener que acudir a algunas técnicas de este tipo. En la siguiente presentación podemos distinguir, tenemos la siguiente, algunos de los grandes maestros de la narración de largo aliento. Bueno, yo me permití anotar algunos que son de mis favoritos y algunos que son favoritos de todo el mundo, porque a lo mejor algo que a lo mejor puede suceder que a todo el mundo le guste tal o cual novela, pero a ti no, o a lo mejor se te hizo muy complicada. Todo va a depender del enfoque con la que leamos y también influye mucho la edad en que leamos tal o cual libro, ¿no? Uno que yo creo, es mi opinión, es mi recomendación, que todas y todos los hispanohablantes leamos El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Yo en resumidas cuentas les puedo decir, ¿por qué leer al Quijote? ¿Por qué razón? Y para quien no lo haya leído, a lo mejor alguien ya lo leyó, yo les puedo resumir mi propia experiencia.
leer el Quijote me implicó antes leer como 3 libros sobre el Quijote para entender a Don Quijote. O sea, que me explicaran antes 2 o 3 autores al Quijote y la novela, para que cuando yo agarre el Quijote, me lo voy a leer de corrido. Tal cual, así sucedió. Pero antes yo hice el análisis literario, filosófico, religioso, histórico, lo que ustedes quieran. Pero desde mi punto de vista, no hay en ninguna literatura del mundo, ninguna, un personaje como el Quijote que haya sido representado en cualquier otra de las artes, cualquier arte. O sea, el Quijote, después de ser novela exitosa, la primera novela moderna de la humanidad, al Quijote lo podemos ver en pinturas, en esculturas, lo podemos ver en nombres incluso de calles en Madrid, etcétera, etcétera, etcétera. Y es una referencia para lo que ustedes quieran, porque el Quijote es un personaje universal. Su nombre verdadero era Alonso Quijano. Y su amada, la famosa Dulcinea del Toboso, no era más que Aldonza, el nombre común, Aldonza, ¿verdad? Y su personaje siempre acompañándolo, siempre leal, Sancho Panza. Pero el Quijote es universal porque representa a cualquier ser humano. ¿En qué sentido? En el sentido de que los seres humanos somos soñadores, de que muchas veces no nos rendimos, de que a veces hacemos locuras y en realidad hacemos locuras. Dice Charles Bukowski que el ser humano que no vive sus locuras, ¿qué vida tan aburrida lleva? Y el Quijote era todo menos aburrido. Se reía tanto que hasta se reía de sí mismo. Y el libro está lleno de filosofía, está lleno de muchos, muchos refranes. Yo creo que es el libro que maneja más refranes en el mundo y de mucha sabiduría popular. Así que recomendación mía, aunque sea español del siglo XVI, es que un día, muy inspirados, comiencen a leer el Quijote. A lo mejor se les va a dificultar la primera página cuando empiecen a leer. Aquel lugar de la Mancha, cuyo nombre no quiero recordar, empecé a ver y empieza el relato. Y empieza a hablar de palabras que no conocemos, del rocín, del yelmo, etcétera, etcétera, etcétera. Español del siglo XVI. Pero si somos pacientes y las primeras 10 páginas nos empezamos a empapar, ya no lo vamos a soltar. Esa es mi invitación para el Quijote, pero no es el único. Los Miserables es una obra monumental, también de 1000 páginas, pero es monumental. Es una fuerte condena social al estado de injusticia que vivía Francia del siglo XIX, porque imagínense ustedes, nada más les cuento el inicio. Jean Valjean, el personaje principal, de pronto, sin que él lo pidiera, falleció su cuñado y su hermana tenía 7 hijos. Y los 7 hijos vivían en la pobreza. No tenían que comer. Jean Valjean, un buen día, desesperado, roba una panadería. Se roba 3 panes. Lo detienen en la siguiente esquina, lo meten a la cárcel y le meten 19 años de prisión. Y de ahí se empieza a desarrollar la historia. No, es una novela que yo, desde mi punto de vista, en mi experiencia personal, el que no llora al final, de plano no le agarró toda la empatía a este personaje extraordinario. Y La Guerra y la Paz de León Tolstoy también la plantea en la Francia napoleónica. 100 años de soledad. Con esta novela hay que agarrar un cuaderno y hacerlo, leer al menos un autor que te explique los 100 años de soledad y luego agarrarse la novela de corrido. El Pedro Páramo. ¿Por qué puse Pedro Páramo? El único mexicano que puse ahí, de Juan Rulfo, porque Pedro Páramo es una novela pequeña, no son ni 200 páginas, pero Juan Rulfo se convirtió en maestro de muchos escritores posteriores a su generación, incluyendo quien lo reconocía como su maestro, Gabriel García Márquez.
porque él implementó la novela, la narración, pero no del orden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No. Él rompió con el orden cronológico, pero además le implementó el realismo mágico. El nombre mismo tiene un significado, un simbolismo, porque es Pedro, el de piedra, páramo de un desierto, y así sucesivamente. Cuando termina la novela, en realidad nos damos cuenta que la historia era una historia de muertos. El Conde de Montecristo, de Alejandro Dumas, extraordinaria historia de un personaje que busca su venganza hasta el final. El proceso de Franz Kafka, escritor checo, que tuvimos la fortuna de que su amigo más cercano no le hubiera hecho caso en su lecho de muerte. Franz Kafka le dijo: quema todos mis manuscritos, no valen la pena. Y cuando el amigo no le hizo caso en su lecho de muerte, Kafka muere. Su amigo publica todas sus obras, El Castillo, El Proceso, todas son magníficas y obtienen un éxito casi de la noche a la mañana. Y El Nombre de la Rosa, ya más contemporáneo, una novela muy densa, muy crítica, excelente, Umberto Eco. No vayan a creer que es un error ahí que dice Umberto sin H, porque el autor es italiano y Umberto se escribe sin H. Bueno, son algunas de las recomendaciones que yo les hago, pero además, en la siguiente, ya casi estamos a punto de cerrar. Una de las tareas que yo les estoy dejando, porque el tema de hoy es la narración, una tarea es que el fin de semana nos demos un hueco, un espacio, y podamos leer la novela que ya la tienen todos en digital, que se llama Crónica de una muerte anunciada, porque esa novela la vamos a comentar. Como tarea la vamos a comentar el próximo lunes, pero la tarea es leerla. No es muy grande, es una novela, ya ni me acuerdo cuántas páginas, pero no son ni 100 páginas. Bueno, la siguiente presentación, por favor. ¿Algún comentario hasta este momento? No, no por el momento. Ok, perfectamente. Todo excelente. Bueno, vamos a que tienen que ver también con otro tipo de redacciones, ¿no? La redacción para la presentación de un trabajo científico. Si alguien se dedica a la ciencia, y aunque no se dedique y en algún momento tenga que hacerlo, y tuviese que presentar un informe científico, pues sabe muy bien qué tipo de léxico tiene que utilizar. En cuestión del periodismo, el periodismo es un poco más común, más popular, más cercano a la gente, pero no deja de ser periodismo, que puede ser desde un periodismo sencillo, como una editorial, como puede ser un ensayo, o también, digamos, ya más profundamente, si yo me atrevo a hacer un reportaje, pues siempre tengo que darle soporte. Y estará muy, muy cercano el asunto a la gente, pero nunca puedo dejar de atenerme a los diferentes géneros periodísticos. De ahí que pudiéramos hablar de un ensayo literario, científico, artístico, social. En fin, en la historia de este país tenemos grandes ensayistas, pero grandes ensayistas, principalmente literarios, pero también hay ensayos de otra naturaleza. Muy socorrido el ensayo político. Entonces, es parte de la experiencia que podemos tener como lectores y aprender a brevar de ellos para ir analizando su estilo. Un gran ensayista era, creo que ya lo mencioné alguna vez, Alfonso Reyes. Alfonso Reyes, sus obras completas están contenidas
en 30 tomos, como de 500 páginas cada tomo. Y él escribió de todo, pero su virtud principal es que era un extraordinario ensayista. Un gran ensayo sobre México se llama Visión de Anáhuac. Y me parece que sí, ya se los comenté alguna vez. Un ensayo de él que se llama De la lengua vulgar. No es el tema de esta conversación el ensayo, pero sí no quería dejar pasar por alto el tema. En la siguiente diapositiva, el resumen, para tener claro el asunto. La diferencia entre resumen y síntesis, porque a veces pueden generar cierta confusión, ¿verdad? O sea, el famoso abstract, ¿no? Los extractos, que es lo que es en sí el resumen, ¿verdad? Son compendios. Y en este caso, es un esbozo sucinto, ¿no? Breve, pero explícito del contenido, de las conclusiones, del artículo, del libro que yo puedo comentar, el que yo extracté. Y obviamente, pues no puedo sacar cosas que no estén contenidas en la información que yo estoy dando de un libro, de un artículo, de un autor, de lo que sea. Quizá, si estoy hablando de una investigación, pueda yo hablar de una metodología, del método, porque todo tiene que ser exacto. Bueno, en la siguiente presentación, por favor. La presentación del resumen, debe haber coherencia en las frases y no solo de una enumeración de epígrafes, ¿verdad? Conviene usar palabras de uso corriente y es más conveniente escribirlo en tercera persona, porque en primera puede hacernos caer en la subjetividad. Entonces, ahí es donde tenemos que el arte de resumir consiste en la habilidad de captar las ideas esenciales, el núcleo del texto original. El orden del resumen no necesariamente deberá seguir el orden del texto original, porque eso no importa. Lo importante es tener la esencia del texto en ese resumen, ¿verdad? Y a diferencia del resumen, que consiste en eliminar la paja del texto, la síntesis es reducir el texto a su mínima expresión, utilizando quien elabora la síntesis sus mismas palabras, en lugar de las palabras del autor original. Bueno, vámonos ya a la última, ya casi para cerrar. Sobre el resumen ejecutivo, tenemos ahí un ejemplo de un resumen. A lo mejor toda esa información la pudiéramos leer toda desglosada, toda explicada en un texto de 3 páginas. Pero en una pequeña carta, en una pequeña tarjeta, tenemos ahí integrado un ejemplo, donde a mí me están diciendo lo absolutamente esencial y necesario de la información que yo quiero compartir de este tema, ¿no? ¿A qué se dedica la empresa? Y estoy dando datos concretos. No me estoy yendo a paja, no estoy explicando algo de más, algo que no quiera yo decir. No, solo lo concreto. Elimino toda la paja y a lo mejor ni siquiera estoy guardando un orden del texto original, pero sí estoy dando lo que tengo que dar. Bueno, hasta aquí, porque me parece que el tiempo nos vigila y está a punto de irse ya a la sesión. Les encargo mucho la tarea, por favor, de la lectura del libro de Gabriel García Márquez. No sé si nos da tiempo, ¿alguien quiera comentar algo? No, nada, todo muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, estaría